La descripción consiste en presentar las partes o los rasgos característicos de los seres, lugares, objetos o fenómenos. La realización de una descripción exige seguir una serie de pasos o fases, que son la observación, que consiste en observar minuciosamente los aspectos generales y particulares del objeto, persona o situación que se va a describir. Selección. Consiste en seleccionar los rasgos más característicos de lo que se va a describir, bien sea forma, color, tamaño, entre otras cosas. Disposición. Consiste en disponer los rasgos seleccionados de acuerdo con algún criterio. Puede ser de arriba a abajo, de izquierda a derecha, desde el centro hacia afuera, entre otros. Redacción. Consiste en poner por escrito la descripción de acuerdo con los objetivos propuestos. Allí va a estar presente la exactitud, expresividad, entre otros. Pero la descripción tiene unas formas, según la necesidad expresiva y la intencionalidad con que se redacte. Una descripción puede adoptar dos formas, objetiva o subjetiva. La objetiva. La descripción en este caso se distingue por su rigor y precisión. Es característica de los textos científicos y técnicos. No le vas a colocar más ni le vas a colocar menos. Es lo que viste, lo escribiste. Lo subjetivo. La descripción en este caso, ella recoge el punto de vista del autor. Es frecuente en los textos literarios, cuando nosotros le colocamos más a las palabras o a las cosas que vamos a describir. Le ponemos sentimientos, ¿sabes? De alguna manera a veces tergiversamos la información porque estamos colocando opiniones propias. Ajá. ¿Cuáles son los recursos lingüísticos que más se utilizan? Los principales recursos lingüísticos de la descripción son los siguientes. La adjetivación. Los adjetivos expresan las cualidades o estados de aquellos a los que se refiere. Ya se trata de una persona, un animal, un objeto, un paisaje. Por ejemplo, escuchen este ejemplo. Era Yurrumendi un hombre enorme, con la espalda ancha, el abdomen abultado, las manos grandísimas. ¿Escucharon? Ahí estoy dando varios adjetivos de ¿quién? De Yurrumendi. ¿Okay? Muy bien. La comparación. Este recurso se emplea para presentar lo que se describe a partir de sus similitudes con otras personas, animales u objetos. Por ejemplo, era una camisa de franela a cuadros, resistente y muy usada, cuyas líneas debían estar recorridas como una avenida que llevara al centro de la ciudad. ¿Sí? ¿Lo escucharon? Muy bien. La metáfora presenta gráficamente lo descrito, identificándolo en algún rasgo físico o de otra índole, con una persona, animal, objeto diferente. Sugiere nuevos aspectos de aquellos que se describe, por ejemplo, su mirada era un sol que llenaba de vida aquello en lo que se enfocaba. En las metáforas hacemos muchas comparaciones con luces, con animales. Por ejemplo, tus ojos son como rubí, ¿sí? Que es un símil porque compara y a la vez también es una metáfora porque da a entender que tus ojos brillan mucho, pues hacen ese tipo de comparación. Muy bien. El punto de vista. ¿De quién? Del autor. El autor de una descripción siempre adopta un punto de vista, es decir, una perspectiva y a la vez una manera de observar las cosas. Atendiendo a este criterio, una descripción puede ser realista. El autor intenta reflejar la realidad tal como se presenta. ¿Qué realista eres cuando dice que el realismo es parecido al objetivo? Idealizadora. El autor destaca los aspectos positivos de la realidad con ánimo de ennoblecer lo descrito, como en el caso de
un panegírico, que es un discurso en alabanza de una determinada persona. Igual en los discursos de las iglesias, ¿sabes? Así como se alaba. Ese es un punto de vista idealizador. Degradante. El autor intenta rebajar lo descrito destacando los aspectos negativos, como en el caso de las caricaturas o sátiras. Aunque las caricaturas, por ejemplo, se asocian sobre todo con el dibujo, también tiene su expresión en letras. Por ejemplo, escuchen bien. No tenía un Dios te guarde, Fabiola. Era pequeñita, casi una enana, pero con una cara enorme, un poco caballuna, cutis marcado por el acné y un bozo muy pronunciado. Esto está extraído de La señorita Fabiola de Julio Ramón Ribeiro. Como escucharon, está degradando todas las características físicas de la señorita Fabiola. Eso es degradante. El retrato. La descripción de una persona recibe el nombre de retrato. Para hacer un retrato se deben tener en cuenta las siguientes pautas. Seleccionar los rasgos singulares del personaje, es decir, aquellos que lo hacen especial y distinto a los demás. Describir los distintos rasgos y colocarlos en orden de importancia. Presentar a las personas actuando en un ambiente, de modo que el personaje cobre vida. Utilizar recursos expresivos, pues el uso adecuado de adjetivos, comparaciones y metáforas contribuye a que el lector cree en su mente una mejor imagen del personaje. Se distinguen varios tipos de retrato. Según la intención expresiva del autor del mismo, puede ser la prosopografía, la etopeya, el retrato propiamente dicho y la caricatura. Muy bien. La descripción del lugar. Este es un recurso que se utiliza para indicar cómo es un lugar, qué elementos tiene y qué impresión produce. La descripción de un lugar sirve para ambientar la acción y crear una atmósfera que haga más creíbles los hechos al interior de una narración, o para preparar el escenario de los hechos que siguen. Para describir un lugar se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero, presentar una visión general del lugar que se quiere describir. Segundo, localizar los distintos elementos que se quieren destacar, utilizando expresiones que indiquen situaciones en el espacio, por ejemplo, a lo lejos, camino de, al lado derecho, entre otras. Transmitir la impresión que produce el lugar, ya sea alegría, tristeza, melancolía, admiración, entre otras. Todo eso aspectos, sentimientos o descripciones hay que decirlas, que hay que escribirlas. Y finalmente, la descripción de un objeto, que es la presentación de un objeto en la cual se detallan sus características principales. Y para realizar la descripción de un objeto es necesario contemplar las siguientes pautas. Observar atentamente el objeto que se desea describir. Seleccionar los elementos más importantes del objeto, es decir, qué es, cómo es, qué rasgo tiene, para qué sirve, de qué parte consta, quién lo utiliza. Presentar los datos en un orden determinado, es decir, de arriba abajo, desde el centro hacia afuera, entre otros, según el efecto que se desee lograr en el lector. Destacar lo más característico del objeto, es decir, escoger uno de los rasgos y darle especial relevancia en el texto. Y finalmente, pero no menos importante, expresar la impresión o el sentimiento que el objeto despierta, ya sea por su belleza o por su utilidad.